En este apunte de papel sería la página 45. En el 45. PDF no me acuerdo. Si quieren, les muestro. A ver si... ¿Valor absoluto? Sí. Ok. Bueno. Arranca en la... Sí, 45, gracias. Bueno, en valor absoluto o módulo arranca por la definición formal de lo que significa. Si nosotros pensamos o que quisiéramos darle como un sentido más concreto a qué es el módulo, cuando pensamos en módulos de números, lo que estamos calculando es la distancia de ese número al cero. Por eso siempre el módulo de un número nos da un valor positivo, porque es una distancia. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, cuál es el módulo de 3, es la distancia que tiene el valor 3 a el 0, o sea, 3. ¿Y cuál es el módulo de menos 3? También sería la distancia de este número negativo al 0. Si nosotros miramos la recta numérica, tenemos 1, acá tenemos 3 de distancia, entonces el módulo de 3 es 3, y el menos 3, que va a estar para el otro lado, también va a estar a distancia 3. Entonces, el módulo de los números siempre va a ser un valor positivo. Y la definición que está ahí dice, porque esto está escrito de forma genérica, o sea, con letras. Este símbolo es para todo. Dice, para todo X perteneciente a los reales, bueno, lo voy a escribir, no creo que me entre. Lo voy a escribir acá. El módulo de X se define por partes. Se abre una llave, dice, va a ser el valor X, o sea, el valor tal cual de lo que está dentro del módulo, si eso que está dentro del módulo es positivo. O sea, nos paramos acá, por ejemplo. Acá el 3 es mayor que 0, es positivo. O sea, me dice el módulo de 3 es ese mismo valor 3. Y después dice que va a ser el opuesto de lo que está acá. Cuando nosotros escribimos menos algo, estamos pensando matemáticamente en lo opuesto de esa cosa. O sea, va a ser lo opuesto de lo que está acá dentro del módulo, si eso que está adentro del módulo es negativo. Esa es la definición. Entonces, fíjense acá. En este caso, este menos 3 es un valor negativo, o sea, yo no estaría en este renglón, estaría en este renglón, porque eso que está dentro del módulo es menor a 0. Entonces me dice, si lo que está dentro del módulo es menor que 0, tengo que pensar en lo opuesto. O sea, que tendría que decir que el módulo de 3 va a ser lo opuesto a lo que tengo adentro del módulo, y por eso nos da 3. Esa es la definición de módulo. Quizás para números, a ver, porque hay gente esperando. Para números, uno no está haciendo todo esto de estar poniendo menos, menos y pensando en el opuesto, pero cuando nosotros adentro del módulo tenemos una expresión algebraica, o sea, una expresión que no sabemos exactamente lo que vale, o que puede tomar diferentes valores dependiendo del valor que tome la X, y ahí sí vamos a tener que usar la definición de módulo. Entonces, tanto las ecuaciones como las inecuaciones que tengan módulo se resuelven teniendo presente la definición de módulo. Yo muchas veces hago esto, que es poco formal, pero es para tratar de que no se genere un error que es muy común, de pensar que siempre el módulo tiene que ver con la X, nada más. ¿A qué voy? Ahora les muestro el error común, digamos. Y les muestro de qué manera yo a veces lo anoto, que no tiene nada de matemática, pero bueno, para que quede claro,
tratar de que no pase ese error tan común. Muchas veces, por ejemplo, ustedes tienen que trabajar con una expresión de este tipo, supongamos esta. Y muchas veces, nosotros después, cuando terminemos esta parte medio algebraica, vamos a hacer todo un trabajo sobre diferentes funciones. Una de esas funciones que vamos a analizar es la función módulo, o sea, pensar geométricamente o gráficamente qué generan expresiones algebraicas de este tipo. O sea, el gráfico, qué gráfico sería. Y, bueno, analizar un montón de cosas, ¿no? Cuando veamos esas funciones, vamos a tener que pararnos en la definición de módulo y definirla por partes, porque la función en algunos valores de x va a tener un comportamiento y en otros otra. ¿Por qué? Porque la definición de módulo me dice que si esto que está dentro es positivo, va a pasar algo, y si esto que está dentro es negativo, va a pasar otra cosa. ¿Cuál es el error frecuente? El error frecuente es pensar que el módulo siempre está con el tema de la x por la definición esa que estaba anotada antes. Entonces, para evitar, ¿qué pasa? Muchas veces me ponen esto. Va a ser x menos 2 si la x es positiva, y va a ser lo opuesto si la x es negativa. Y esto no es así. Lo que yo tengo que hacer foco es en toda la expresión de adentro del módulo, ¿sí? Esto es el error común que aparece todo el tiempo. Voy a ahorrar. Entonces, muchas veces yo anoto la definición de módulo como algo así, con cualquier simbolito. Lo que me interesa es que si yo tengo el módulo de una expresión cualquiera, no x sola, o sea, de una expresión cualquiera, tengo que diferenciar si esa expresión completa es mayor o igual a 0, entonces el módulo de esa expresión va a ser idéntico a esa expresión. Y si esa expresión es negativa, el módulo de una expresión que es negativa va a ser el opuesto a la expresión que tenga acá adentro. Entonces, ¿acá qué tendría que hacer? Yo tendría que pensar, si lo que está acá adentro, la expresión esa, es positiva, y si esa expresión es negativa, pasar a otra cosa. Si es positiva, se levantan las barras del módulo y queda tal cual es. Porque la distancia de algo positivo al 0 es exactamente eso mismo. Y si es negativa esta expresión, o sea, si x menos 2 fuese menor que 0, entonces tengo que pensar en el opuesto de toda esa expresión. ¿Está claro? Esto lo vamos a trabajar bien en funciones. Ahora lo vamos a trabajar, esta definición de módulo y todo este concepto también, para poder resolver ecuaciones e inecuaciones en donde tengamos módulo de una expresión. Así que vamos a hacer algún ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Lo importante... Para el desayuno debe entrar de todo. Sí, Alfajores. ¿Qué, Jessica? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Se le agregaría No, profe. un número cualquiera? ¿Qué cosa? ¿Se le agregaría un número cualquiera a la X, por ejemplo, para saber si es negativo, positivo o negativo? Bueno, para no tener que estar quizás así pensando, sí, vos podrías agregarle un número cualquiera para saber si esto está dentro del rango de valores positivos o negativos. ¿Qué es lo que te va a dar para no estar pensando así en valores aleatorios? Esta condición. O sea, esta expresión va a ser positiva cuando la x sea mayor o igual a 2.
¿sí? Si vos pasas este menos 2 para acá, ya te dice, bueno, para valores la x mayores o iguales a 2, esa expresión me va a dar un número positivo, entonces el módulo va a ser la misma expresión. Y acá, si la x es menor a 2, fíjate que este menos 2 lo paso para acá, si la x es menor que 2, esta expresión me va a dar un número negativo y tengo que pensar en el opuesto. Ahora vamos a hacer una ecuación y lo vamos a pensar con el GeoGebra para que vean bien qué es lo que pasa. Bueno. Bueno, la definición de módulo tiene que estar presente siempre, ¿eh? Profe, ¿el módulo siempre es positivo? El módulo, sí, porque es una distancia. Está bien, entonces, gracias. Ahora, si tenemos algo por fuera del módulo, ahí ya sí nos puede, por ejemplo, si nosotros tuviésemos esto, esta expresión en donde le quito algo a esto, sí va a ser positivo, el módulo de esto. Bien. Pero como le estoy restando, bueno, ahí ya es otra historia. O sea, si tengo operaciones por fuera del módulo, ya ahí no puedo asegurar que eso va a ser positivo siempre. Si lo tenemos Claro, así, está bien. sí. Está bien, sí, sí. Bueno, está medio duro esto. Espérenme 2 minutos. Okay. Le tiro unas gotitas porque si no voy a destruir la punta. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos y los vamos a analizar con el GeoGebra para que vean geométricamente o gráficamente qué es lo que sucede. Entonces vamos a hacer primero una ecuación. Fíjense en el apunte, hay varias. Vamos a hacer algún ejemplo. A ver, en la parte de ejercicios. Para no hacer una de las que ya están ahí. Bueno, en la parte de ejercicios son todas desigualdades, no hay ecuaciones, son inecuaciones, pero no importa, vamos a plantearlo como ecuación y ya. Vamos a pensar esta. Ejemplo. Esto no está en el apunte. Vamos a pensar. Vamos a hacer un ejemplo en donde esté igualado a un valor, por ejemplo 5, y después vamos a hacer un ejemplo en donde la igualdad tenga una expresión algebraica también, o sea, algo con X. Bueno, vamos a pensar cómo resolveríamos esta ecuación con la definición de módulo. A nosotros nos dice la definición de módulo que si lo que está adentro del módulo es positivo, eso simbólicamente es poner si 2 menos 4x es mayor o igual a 0, entonces yo puedo levantar las barras de módulo porque la definición de módulo me dice que si lo de adentro del módulo es positivo, yo puedo sacar las barras de módulo y me queda exactamente la misma expresión. Entonces nos queda esta ecuación por resolver. Esta ecuación nos va a dar un valor para X en donde se va a cumplir o va a ser cierta esta igualdad. Hay que ver si ese valor respeta esta condición, porque yo estoy planteando las dos cosas a la vez, ¿sí? O sea, es
si lo que está dentro del módulo es positivo, pongo ahí un i, ya lo deben haber visto en álgebra, en lógica, resuelvo esta ecuación. Entonces, vamos a resolver la ecuación. Esto nos queda 2 menos 5 igual 4x, esto nos da menos 3 cuartos. Este es el valor que hace verdadera esta igualdad. Hay que ver si este valor está dentro de esta condición. ¿Cómo me fijo? Y hago, a ver, ¿cuál sería esta? Ven este menos 4x, lo pasé para allá sumando, y este 4 lo paso dividiendo. Y a mí no me gusta cuando queda la x a la derecha en una desigualdad, porque tengo que leer al revés de cómo leemos nosotros. O sea, tengo que leer de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Entonces lo voy a acomodar así porque me gusta más. ¿Esto qué significa? Esta condición me está generando un intervalo que es de menos infinito a 1/2, ¿verdad? Hay que ver si este valor pertenece a este intervalo. Sí, pertenece. Entonces, la solución de esta ecuación, en principio, es menos 3 cuartos. Y ahora tenemos que pensar, bueno, esto era el camino 1, ¿no? Pensar que lo de dentro del módulo era positivo. Ahora tengo que pensar qué pasaría si lo de adentro, si esta expresión fuese negativo. Entonces, vamos a analizar. La definición de módulo me dice, si la expresión de adentro del módulo es negativa, cuando yo saco las barras del módulo, tengo que pensar en el opuesto de esta expresión. Entonces, es el opuesto, y tengo que resolver esa ecuación. Y de vuelta, esto nos dará un valor y hay que ver si ese valor está dentro del intervalo que genera esta condición. Esto nos queda x mayores a 1/2, o sea que el intervalo es de 1/2 a más infinito. Hay que ver si el valor que me da esta igualdad, fíjense, este menos lo distribuyo, me queda menos 2, menos por menos más 4x igual 5, 4x igual 5 más 2, x igual 7 cuartos. 7 cuartos es más que 1, así que está dentro de este intervalo que arranca desde 1/2 hacia la derecha. Así que este también es solución. Y listo. Ya tengo el camino 1 y el camino 2. O sea, pensar si la expresión de dentro del módulo es positiva, camino 1, y pensar si la expresión de dentro del módulo es negativa, y tener cuidado porque cuando lo de adentro del módulo es negativo, tengo que pensar en el opuesto de esta expresión, ¿sí? Por eso lo puse así, para que se note bien. ¿Está claro? ¿Tienen dudas? Una pregunta. ¿Por qué si menos 3 cuartos es la solución? ¿No era que no podía ser negativo? Ahí está esto que yo digo de la confusión. No es solo el valor de x. Fíjate que si yo reemplazo menos 3 cuartos acá adentro, no es negativo lo de adentro del módulo. ¿Entendés la diferencia? O sea, lo que yo estoy pensando es toda la expresión, no solamente la x. Por eso, claro. yo les puse, es una tontería lo de la estrella, pero como para mostrarles que no cae solo sobre la variable x, es toda la expresión que está dentro del módulo. Entonces, claro. Fíjate que si yo reemplazo acá menos 3 cuartos por menos 4, me queda 3. Sí. 3 más 2, 5. O sea, es positivo. Sí. Sí, ahora entendí. Bueno, pero no me daba cuenta y lo iba a hacer mal. Que para este valor de x, que es positivo,
la expresión Sí. de dentro del módulo va a ser negativa y por eso estoy dentro del rango de donde la expresión es negativa, no solo la X. Claro. Sí, ahora entendí. Gracias. No, de nada. Bueno, me gustaría mostrarles, ya que queda poco tiempo y no va a dar tiempo para otro ejemplo, vamos a hacer otra videollamada. ¿Ustedes a qué hora tienen clase? ¿2:30? Arrancamos como a las 3 con la profe por lo general, porque ella nos dice que, ¿cómo se llama? Si nos da tiempo a la videollamada, por lo general. Ah, bueno, bien, está bien, entonces estamos tranquilos que podemos. Sí, Bueno. sí. Les voy a mostrar con el GeoGebra, porque me gustaría que ustedes, si tienen la posibilidad, vayan explorándolo, aprovechándolo, aprendiéndolo a usar desde lo antes posible, digamos. A ver, porque vieron que les dije que tuve un problema con la computadora, tuve que cambiarle todo el disco rígido, reinstalar todo, recuperar archivos, un lío. Bueno, y el GeoGebra lo acabo de instalar, pero no, todo bien. Se me fue la barra hasta acá. Bueno, después lo acomodo como me gusta. Lo que les voy a mostrar es, la barra de entrada en algún lado está acá, en esta versión que acabo de instalar, está acá arriba. Fíjense que, ven, ahí dice entrada. A mí me gusta acá abajo y que vaya de punta a punta, pero no importa, después en algún momento la modifico. Lo importante es que en esa barra de entrada nosotros podemos ingresar con el teclado la expresión que querramos. Fíjense que acá está el símbolo, que son 2 barritas verticales y como un cuadrado con puntitos como para rellenar con lo que querramos. ¿La ven? Entonces, voy a ingresar eso y adentro voy a poner la expresión que tenemos, que es 2 menos 4x. En principio yo voy a ingresar el miembro de la izquierda de la igualdad, que decía esto, módulo de 2 menos 4x, y lo voy a ingresar. Cuando podamos trabajar la parte de funciones, vamos a entender esta gráfica que apareció acá como una B corta. Esta es la representación gráfica de una función que tenga esta fórmula. Ya lo vamos a analizar porque tiene esa forma. Y en el miembro de la derecha nos sale que tiene que ser igual a 5. Entonces voy a poner i igual a 5, una función constante en valor 5. La ecuación lo que me está resolviendo es en qué puntos esta representación verde y esta gris coinciden. Entonces, fíjense, en el comando este que tiene un puntito y una A, es todo lo que tiene que ver con punto. Y hay una opción que dice intersección. Lo que va a buscar son los puntos de intersección entre los objetos que ustedes quieran. Yo quiero la intersección entre este verde y la gris. Y ahí apareció una intersección, pero acá tiene que aparecer la otra. En la vista algebraica aparecen las coordenadas cartesianas de esos puntos. Estos puntos serían la solución de esa ecuación que resolvimos. Y la coordenada X, los valores que justamente nosotros calculamos. Entonces, ¿se acuerdan que 1 nos daba menos 3/4, que es este? Fíjense, la coordenada X de este punto es menos 3/4, es del B. Y el otro nos daba 7/4, que son, es un entero más 3/4, ¿está bien? 1,75, ¿ven? Si ustedes hacen 7 dividido 4, les va a dar 1,75. Bueno, es una manera como para que ustedes vayan explorando el GeoGebra y también verificando lo que ustedes resolvieron en la hoja a mano, digamos. Tienen una manera de controlar. Bueno, justamente esta ecuación lo que nos dice es cuándo este módulo de 2 menos 4x va a ser igual a 5. Y por eso buscamos los puntos en común. Estamos viendo cuándo son iguales. Bueno, en menos 3/4
de X y en 7/4 de X. ¿Se entiende? Sí. Profe, esa función, sí. la verdecita, ¿siempre La se va a verde. mantener, siempre se va a mantener sobre el eje X? O sea, nunca No, va, o como, siempre creo se que va a tiene, mantener sobre el eje X si es puramente una expresión adentro del módulo. Viste que yo antes ah, te dije, si hay sí, sí, algo sí, por fuera ya no. está Mira, por bien. ejemplo, una expresión, le resto una cantidad, va a bajar, se va a desplazar verticalmente. Bueno, justamente todo eso es lo que vamos a ver cuando analicemos funciones. Yo pongo la misma expresión, pero le resto 3 unidades. Y ven que baja, es esa misma B corta, pero como si la hubiese trasladado 3 unidades hacia abajo. Y esta, por ejemplo, no está toda sobre el eje X porque tiene justamente algo por fuera del módulo. Está bien. También pasa que, bueno, esta la voy a apagar para que no confunda. Si nosotros ponemos una expresión que sea menos, o sea, el opuesto de un módulo, es al revés. En vez de ser toda positiva, va a ser toda negativa. Pongo la misma, 2 menos 4x. Pero ven que le puse un menos. Sería lo opuesto a esta verde, que nos va a aparecer como espejada. ¿La ven? Sería la azul. Es esa B corta, pero espejada con respecto al eje X por culpa, digamos, de ese menos por fuera del módulo. Todo esto lo vamos a ver cuando analicemos las funciones. Bueno, volvamos. Profe, Sí, ¿no lo podría explicar de manera, digamos, así manualmente? Digamos, en el pizarrón. esto, No lo que lo de GeoGebra, cómo estaba haciendo. no entiendo a qué te referís. Lo que pasa que justamente para yo poder ver esas soluciones de forma gráfica, tendría que ponerme a graficar a mano esta expresión. Eso es lo que vamos a hacer con funciones, digamos, cuando analicemos las funciones. Ah, ok. O sea, lleva mucho tiempo. Yo lo que quise mostrarles es, todavía sin saber graficar funciones, uno puede verificar a través del GeoGebra igual que lo que hicimos está bien, digamos. Ah, bueno, profe. No Bueno, te estoy renegando con el GeoGebra. otra manera de verificar es reemplazando, obviamente, estos valores y verificando que nos da lo mismo. Vieron que cuando reemplazamos menos 3/4 por menos 4 nos da 3, más 2, 5, módulo de 5, 5. Bien. Si reemplazamos 7/4 por menos 4 nos da menos 7. Y menos 7 más 2, menos 5. Y el módulo de menos 5 es 5. Esa es la manera. Lo que pasa es que en inecuaciones la verificación no es muy, o sea, uno no puede verificar con mucha exactitud. Puede más o menos agarrar algún valor del intervalo y ver si verifica, pero las que sí podemos verificar son las igualdades. Bueno, acaba de ingresar alguien, pero ya esto se termina, así que volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Ok. Voy a